Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de dinámica de suelo el martes 22 de diciembre, última clase del semestre. Si bien nos queda nominalmente una clase el día jueves, pero no la voy a realizar. Eh, Así que esta sería ya la clase final, la cual vamos a, ojalá, tratar de cubrir todo el tema relacionado con el método de las razones espectrales H sobre B. Para recordarles brevemente en qué consiste el método, digamos, o al menos la formulación teórica de Nakamura del año 89. Em, Este método consiste básicamente en tratar de estimar una función de transferencia de un depósito de suelo solamente con mediciones en superficie. De acuerdo a la formulación teórica de Nakamura y algunos trucos matemáticos, digamos, él de alguna manera demuestra en forma bastante simple, digamos, que la función de transferencia del depósito se puede estimar si, a través de vibraciones ambientales si es que uno de alguna manera eh, simplifica o trata de eliminar los efectos de ondas superficiales en la función de transferencia de ondas S, digamos, que es la que nosotros hemos estado viendo en el curso, ¿ya? Entonces, cuando uno hace estos arreglos matemáticos, llega a la conclusión de que la función de transferencia se puede estimar como el espectro de la componente horizontal del movimiento en superficie partido por el espectro de la componente vertical en superficie, que son estas dos que aparecen señaladas en rojo en la figura. Entonces, conociendo el movimiento de ahí, uno podría tener una buena estimación de la función de transferencia. Yo les comentaba que existen otras interpretaciones de la razón espectral H sobre B, de aquí aparecen algunas, ¿cierto? Este método originalmente fue propuesto, digamos, se propone que los microtemblores tienen ondas superficiales en el trabajo de Noguchi y Garachi del 71. Después hay otros autores que interpretan la razón H sobre B como la elipticidad de una onda superficial de tipo Rayleigh. Ahí aparecen mencionados algunos trabajos que soportan esta idea. Lermo y Chávez García del 94, Fa y otros, y Arai Tokimatsu. Después está este argumento de Nakamura de que en el fondo el H sobre B lo que mide es un estimador de la función de transferencia. Y después, lo más moderno, diría yo, en términos de interpretación, es que el H sobre B representa, se puede interpretar con teoría de campos difusos, ¿ya? Que de alguna manera eh, esta razón que aparece ahí al lado, ¿no? H sobre B, que es la raíz cuadrada de la energía de las componentes horizontales dividido por la vertical, eh, digamos, se puede interpretar como o sea, el H sobre E se puede interpretar como una medida de la energía de este campo difuso de ondas, ¿ya? Lo que aparece como un ejemplo en la derecha, en la parte superior, son, utilizando estos distintos tipos de interpretación, cuál sería teóricamente la, el H sobre B de un sitio, ¿ya? Entonces, aquí yo no tengo el detalle del sitio, ¿ah? No, eso no, olvidé ponerlo acá. Pero indistintamente de cuál sea la interpretación, ahí ustedes pueden ver que el pic de esta función, digamos, en frecuencia, más o menos coincide independiente de la interpretación. Eh, bueno, esto que aparece aquí es un resumen de la interpretación de Sánchez-Sesma, digamos, que hasta el momento yo diría que es la teóricamente más consistente interpretación. Lo que sí es un poco difícil de explicar en forma rápida, ¿ya? Él habla de que el H sobre B se puede interpretar como la, la ecuación que está ahí abajo, como la razón entre componentes de la función de Green, ¿ya? Que a su vez se obtienen a partir de eh, la densidad de energía en cada una de las componentes. No quiero entrar en muchos detalles, simplemente que sepan que existen muchas interpretaciones de qué significa esta razón, ¿ya? Nakamura, lo más simple, es un estimador de la función de transferencia, electricidad de onda Rayleigh,
una medida de la difusividad del campo de ondas que se propagan a través de un medio, etc. Pero indistintamente de eso, resulta ser empíricamente una medida que es bastante estable en el tiempo y es bastante estable incluso dependiendo del tipo de solicitación del sitio que se esté considerando. ¿Ya? Bueno, lo que les voy a comentar a continuación tiene que ver un poco con la tarea, porque ustedes tienen que utilizar los registros sísmicos y de vibraciones ambientales que están disponibles para poder interpretar, digamos, y tratar de estimar una función de transferencia del sitio, ya sea a través de los registros sísmicos que ustedes están viendo acá, como también mediciones de vibraciones ambientales. Entonces, en esta lámina ustedes ven el perfil de velocidades de onda de corte y compresionales del sitio. Este sitio tiene una velocidad, un peso S30 de 230 metros por segundo. Es una secuencia de distintas capas, ¿cierto?, de materiales arenosos, limosos, y la característica principal, diría yo, que tiene es que entre los 20 y 25 metros de profundidad aparece una capa más rígida, que es bastante más rígida que el resto. En términos de velocidad de onda de corte, esa capa tiene una velocidad de 720 metros por segundo, a diferencia del material tanto superior como inferior, cuya velocidad de onda de corte fluctúa entre 200 y 250 metros por segundo. Entonces, este depósito tiene un espesor completo del orden de 60 metros, y la gracia es que tiene acelerómetro en superficie, en esta capa más rígida que les comentaba, entre 20 y 25 metros, y después uno en el basamento rocoso. Lo que aparece a la derecha son registros de aceleración asociados a un sismo cualquiera en la componente vertical, norte, sur y este, oeste. Y lo que ustedes pueden notar es un patrón de amplificación a medida que nos acercamos a la superficie. Entonces, si en superficie la aceleración máxima de este registro, por ejemplo, es del orden de 0,1 G, ¿no? Eso dice menos 1, pero en realidad es 10 a la menos, hay que multiplicarlo por 10 a la menos 1. Si nos vamos a mirar el registro en la base, el valor de aceleración máxima ahí debe ser un 10% de lo que se registra arriba. Vamos, para que tengan una noción de la amplificación. ¿Por qué les comento esto? Porque una de las hipótesis del método de Nakamura, según el propio Nakamura, es que la razón de los espectros vertical sobre horizontal en la base del depósito de suelo, que en este caso sería UV, ¿cierto?, y HV, si yo calculo los espectros del movimiento en ambas componentes, esa razón espectral debería ser más o menos 1. ¿Ya? Entonces, como esa información uno nunca la tiene, pero sí la tenemos para este arreglo, eso sí, considerando registros sísmicos, no vibraciones ambientales. Entonces, la idea era verificar si es que uno hacía la razón entre la horizontal en la base del depósito, partido por la vertical en la misma base, uno obtenía una razón espectral en torno a 1. ¿Ya? Aquí resultados para dos registros sísmicos. El primero de la izquierda, el sismo registrado el 3 de agosto del 99 y otro el 16 de octubre del 98. Entonces, al hacer el cálculo, aquí está bastante poco suavizado los espectros, por eso que están así con pics tan marcados, digamos, pero en general casi todo se encuentra en torno a 1. Un poquito más que 1, puede llegar a 2. El tema es que sí, efectivamente parece ser un buen supuesto esto de que la amplificación en la base de un depósito de suelo es relativamente homogénea, no hay amplificación considerable en ninguna frecuencia. Son casi todas las frecuencias amplifican más o menos lo mismo. Ya, cuando hablamos de razones espectrales, H sobre B, ahora cerrando este paréntesis de yoyeo, lo que uno siempre piensa es en medir vibraciones ambientales, ¿ya? Y tratar de medir vibraciones ambientales, ojalá en un periodo largo de tiempo, ¿ya? Sea, qué sé yo, más allá de 20 minutos, ojalá, 20 minutos, hasta 40 minutos, una hora, si es necesario. Entonces, para poder llevar a cabo ese tipo de medición que sirve para poder calcular estas razones espectrales, es que se pueden utilizar distintos tipos de equipos.
Los que aparecen aquí son ejemplos de equipos, ¿ya? El que está a la izquierda son sensores de una componente, son sismógrafos Kinemetrics, modelo Ranger, de frecuencia natural aproximadamente 1 Hz, ¿ya? Entonces, estos sensores, por ejemplo, cada uno de ellos registra una componente del movimiento de vibración ambiental en la superficie. Entonces, fíjense que hay dos que están orientados horizontalmente y uno que está orientado verticalmente. Por el hecho de trabajar con sensor independiente, hay que tener un sistema de adquisición de datos externo, un computador donde almacenar la data y cables para conectar todo este sistema. Entonces, todo ese sistema es bastante aparatoso, como pueden ver. Ya si nos migramos a tecnologías más modernas, en la derecha aparece ahí un sismógrafo triaxial de marca Sara, modelo Geobox de 3 componentes, que sintetiza todos estos sensores individuales en un solo aparato que mide tanto en vertical como en las horizontales perpendiculares, ¿ya? Este sistema se conecta a un computador y puede funcionar, digamos, en forma relativamente autónoma. Otros sensores que se han utilizado, que yo he utilizado en particular para hacer este tipo de mediciones, son, lo que está a la izquierda es un sismómetro Lennart de periodo largo, 5 segundos de periodo natural, con un digitalizador CityChark. Esta es tecnología del año 2005 por ahí. Entonces, ahí, digamos, además del sensor es que andar trayendo este sistema de adquisición de datos. Lo que está a la derecha son sismómetros de banda ancha también, 120 segundos de periodo natural. Estos no son para hacer mediciones en terreno de despliegue rápido, sino que más bien son para instalarlas en un lugar y dejarlas midiendo por mucho tiempo. Los sensores que les mostré anteriormente, esos sí se podían utilizar para despliegue relativamente rápido. El Lennart, que está a la izquierda también, relativamente rápido. Pero el Trillium, que está a la derecha, ya no. Ese es un sensor para, ojalá, tenerlo instalado permanentemente. Y estos sensores que yo diría son los más cómodos para poder utilizar en el terreno, que son los llamados trominos, ¿no? Que son estas cajitas rojas que ustedes ven acá. En términos de tamaño son bastante pequeñitos, deben tener unos, qué sé yo, 20, 15 centímetros de largo por, qué sé yo, 12 centímetros de ancho y en altura así de 15 centímetros tanto. Que vienen en estas cajitas doradas que ustedes ven ahí. Entonces todo ese sistema de tanto de sensor, adquisición de datos, viene integrado en esa pequeña caja. Son sensores súper robustos, súper cómodos para andar trayendo en terreno. Nosotros típicamente cuando salimos a medir llevamos varios de ellos para poder hacer, ojalá, arreglos de sensores como los que ustedes ven a la izquierda. Y la gracia es que funcionan con pila, entonces básicamente uno lo echa a andar. Ojalá tratar de sincronizar la medición de todos los que lleve a terreno. O sea, si en este caso hay 4, lo primero que hay que hacer es prenderlo, tratar de recibir señal o tratar de conectarse a los satélites disponibles para poder echar a andar el reloj y el posicionamiento GPS. Y una vez que ese sistema está andando, comenzar a medir, ¿ya? Entonces, como son pequeños, súper fácil de instalar, súper fácil de desplegar y de sacar cuando sea necesario. Yo diría que este es como el sensor más robusto, rápido y eficiente que existe en la actualidad para hacer este tipo de mediciones. Uno de los inconvenientes de este tipo de sensores es que no se conoce bien su curva de respuesta, su respuesta instrumental. ¿Por qué? Porque está pensado para realizar razones espectrales H sobre E. Como uno hace la razón espectral entre la componente horizontal y la vertical, toda la respuesta del sensor se cancela, digamos. Digamos, no interesa mucho. Sin embargo, muchas aplicaciones a uno le interesa conocer, por ejemplo, la velocidad que está registrando, para lo cual necesita conocer la respuesta instrumental. En otras palabras, si cualquier aplicación en la que uno necesite conocer con precisión el movimiento, ya sea en la horizontal, en cualquier área horizontal o en la vertical, necesita conocer la respuesta instrumental, ¿ya? En este caso uno no la conoce, porque el sensor no está hecho para eso. Si necesita algo así, ahí uno tiene que ir por tecnología más robusta, digamos, en monocomponente, que serían, por ejemplo, estos sensores de ranges que están a la izquierda,
estos Trillium que están aquí a la derecha. Que ahí uno sí tiene una curva de calibración del sensor, donde uno puede remover la respuesta instrumental y obtener el movimiento en cada una de las componentes en sus unidades correspondientes, ¿ya? Ya sea velocidad, aceleración, lo que mida. Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Cuál es la ventaja de que sean de mayor segundo el periodo fundamental del equipo? Ya. Mira, fíjate en estos, por ejemplo. Estos son... El Lennard, que está a la izquierda, tiene 5 segundos de periodo natural. Entonces, eso quiere decir que el sensor es relativamente sensible. Mientras más grande es el periodo natural, más sensible el sensor. El Trillium que está a la derecha es un banda ancha de 120 segundos. O sea, la cuestión es extremadamente sensible. Tanto así que puede medir un terremoto en Haití, por ejemplo. ¿Ya? Y de hecho lo hace. Si uno mira las trazas, por ejemplo, del sensor durante el tiempo que tuvimos desplegados estos sensores como parte de un experimento en la cuenca de Santiago, notábamos que a veces registraba cosas que parecían sismos, pero que no tenían una correlación con la sismicidad local. ¿Ya? Y, por ejemplo, esas mediciones correspondían a sismos, a telesismos, digamos, que ocurrían qué sé yo, al otro lado del mundo. Entonces, mientras más largo el periodo fundamental del sensor, es más sensible a vibraciones de todos lados. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que estos sensores, para poder estabilizarse, cuando uno tiene pensado hacer mediciones de despliegue rápido, por ejemplo, ir a terreno, estar 1 o 2 horas midiendo, después tomar todos los sensores y irse para la casa, el sensor no es capaz de estabilizarse tan rápido. O sea, hay que esperar mucho tiempo para que para que puedan estar en condiciones de grabar adecuadamente. Por eso que yo digo que estos sensores de periodo largo generalmente están más pensados en dejar en situaciones en las cuales yo tengo el tiempo para dejarlo instalado en un lugar y medir permanentemente. El Lennard que está a la izquierda ya era de periodo largo. Nosotros lo usamos para medir, qué sé yo, hacer mediciones de 15 a 20 minutos. De todas maneras había ahí dudas si es que era bueno para ese tipo de aplicaciones o no. En cambio, estos sensores de periodo más corto todavía, o de frecuencia más alta, estos se estabilizan súper rápido. Y sirven para mediciones más rápidas. Como se estabiliza rápido, uno llega, lo instala y mide, en 1 hora, 2 horas ya puede estar listo con la medición. El problema es que no es muy sensible a periodos largos. Entonces, todo lo que uno mida en sitios que tienen periodos largos, ya estoy hablando de periodos de bajo un segundo, por ejemplo, podría tener algún nivel de error, algún nivel de imprecisión. Y definitivamente estos sensores no son buenos para utilizarlos por componente individual. O sea, hay que tratar de valorar su fortaleza en términos del H sobre V. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Ya, gracias. súper. Ya, cuando uno analiza utiliza esta técnica, lo que va a ver generalmente va a tener un registro de vibraciones ambientales de duración considerable. Por ejemplo, aquí yo les muestro la componente vertical y las dos horizontales de un registro de velocidades, digamos, sí, son sismógrafos, de 15 minutos. ¿Ya? Un registro que tiene 900 segundos, son 15 minutos. Y lo que se hace, básicamente, lo que hacen los software que se utilizan para interpretar estas mediciones, es primero que todo separar partes del registro en ventanas. Y esa separación en ventanas es para poder quedarse con las partes del movimiento que son lo más estacionarias posible, tratando de eliminar todos los transientes de la señal. Transiente se refiere a todas esas partes de la señal que tienen una amplitud anómala, producto de que han habido situaciones, digamos, durante la medición en la cual ha habido tráfico, gente caminando al lado del sensor, camiones que pasan, cosas por el estilo. ¿Ya? Lo ideal de este tipo de aplicaciones es tratar de medir en instantes de tiempo donde exista la menor cantidad de tráfico local. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tráfico local muchas veces exacerba mucho el contenido de frecuencia
altos o contenidos de frecuencia que están asociados a las capas más superficiales de los depósitos de suelo. Y lo que busca esta metodología es tratar de capturar, ojalá, el movimiento del depósito completo. Entonces, si ustedes piensan que el tráfico en la superficie va a excitar mayormente el movimiento de las capas superficiales, entonces esas partes del registro hay que tratar de eliminar. La técnica que se utiliza para poder eliminar esas partes del registro es simplemente con un criterio de amplitud, ¿ya? Entonces, se separa el registro en ventanas. Típicamente las ventanas tienen que ser, ojalá, del largo que permita capturar adecuadamente el periodo más largo o la frecuencia más corta de interés del problema. Entonces aquí, por ejemplo, se seleccionarán ventanas de 25 segundos, que están traslapadas entre sí un 50%. Y se utiliza una técnica que es el STA sobre LTA, en el cual uno define umbrales de ventanas temporales que van comparando la amplitud entre un promedio de la señal y la ventana en particular. Ya, más o menos, no quiero entrar mucho en detalles, pero básicamente lo que hace esta técnica es en forma automática decidir qué es lo que se considera como alta amplitud, que es un transiente de movimiento, versus lo que se considera un permanente o un estacionario, ¿ya? En esta señal en particular, como que uno en simple inspección se da cuenta de que la amplitud es relativamente constante, pero hay algunas zonas donde la amplitud es mayor a la deseada, ¿ya? Entonces, al inicio, por ejemplo, ahí una ventana se descarta, ¿cierto? Porque la componente horizontal 1 y la vertical 1 muestran como un pic ahí grandote. Después, hacia el final también de la medición, hay dos pics bastante claros de movimiento que también son eliminados. Entonces, lo primero que uno debe fijar aquí, que probablemente ya se lo explicó José en el tutorial que les dejó, es cómo establecer ese criterio de selección automático de ventanas. En este caso en particular se seleccionaron 57 ventanas para un registro que corresponde a la comuna de Quilicura. El procesamiento en cuestión, el procesamiento matemático, uno lo realiza por ventana. Entonces, lo que les explica esta lámina es cómo es el procesamiento en cada una de esas ventanitas. Fíjense que aquí el registro es distinto al anterior, es mucho más, tiene una amplitud mucho más grande, hay mucho más ruido, entonces el número de ventanas seleccionadas en este registro probablemente sea menor. Todo esto que les voy a explicar a continuación, los software que se utilizan en la práctica, el que nosotros usamos en el curso se denomina Geopsy, ¿sí? Se puede descargar gratuitamente desde la página de este software, que es www.geopsy.org. Hace este proceso en forma automática, ¿ya? Lo interesante es que ustedes entiendan más o menos de qué se trata. Entonces aquí se selecciona una ventana, se muestra cómo sería el procesamiento de una ventana de 25 segundos. ¿Ya? Entonces aparece el registro original, aparece la ventanita, el registro en cada una de estas ventanas. Tenemos las dos componentes horizontales, H1, H2, y la componente vertical, V. Entonces lo primero que se hace en esa ventanita es, se ventanea, que se llama, digamos, que aplicar un taper para poder llevar la señal a cero en los extremos. Después se calcula la transformada de Fourier de eso. Y si nos vamos a la componente horizontal 1, voy a hacer un zoom acá, ustedes ven que la transformada de Fourier, o más bien la amplitud de la transformada de Fourier, es lo que está en verde, ¿ya? La transformada de Fourier es algo que es bastante espórea, ¿sí? Salta, baja, sube bastante erráticamente. Y lo que uno tiene que hacer antes de avanzar en el procesamiento es suavizar ese espectro. Entonces lo que representa la línea negra es el espectro en verde pero suavizado, con un ancho de banda, digamos, que generalmente o se puede recomendar, está recomendado en alguna guía de procesamiento, o también se utiliza muchas veces el filtro de Kono-Yomachi, con un coeficiente de ancho de banda que está también establecido en las guías de procesamiento. Hablando de guías de procesamiento, la más comprensiva y más aceptada de todas, diría yo, está del proyecto CESAM del año 2004, y me parece que le subí ese apunte como material complementario al curso.
Déjenme mirar para confirmar. Pauta de licuación, material complementario, sí, ahí está. Se denomina el archivo CESAM 2004 HD User Guidelines. Ahí aparecen todos estos temas en más detalle. Lo importante de acá es entender que, como uno quiere hacer razones espectrales, razones de espectros, lo primero que tiene que hacer después de calcular los espectros de cada una de las componentes es suavizarla. ¿Ya? Eso es fundamental. Entonces aquí ven ustedes la componente horizontal 1, la 2, sus espectros correspondientes en verde y sus versiones suavizadas en negro. Lo mismo pasa con la vertical, ¿ya? Ahora, las horizontales muchas veces se combinan entre sí, las componentes horizontales. Se combinan con un promedio, con una media geométrica, qué sé yo. Existen distintas formas de combinarlas o incluso a veces se analizan por separado. ¿Ya? La componente horizontal 1 dividido por la vertical o la componente horizontal 2 dividido por la vertical. Si es que no hubiesen efectos direccionales, las componentes horizontales deberían ser parecidas. El promedio debería ser muy parecido a cualquiera de las dos componentes. Entonces, cuando uno tiene el promedio de las horizontales calculado de alguna forma y tiene por otro lado el espectro de la vertical suavizado, uno divide las dos. Y esa división le va a dar lo que tienen a la parte, en la figura en la parte derecha inferior. Ese es el H sobre B de una ventana. Y el H sobre B lo que muestra básicamente es la frecuencia en el eje X y en el eje Y el resultado de la razón. En este sitio, por ejemplo, es muy marcado que existe una predominante vibración en torno a un Hz, ¿cierto? Un segundo. Bueno, este proceso que yo les describí acá es el que se hace en cada una de las ventanas seleccionadas. Si nos vamos a recordar, digamos, la traza original que les mostré, aquí teníamos 57 ventanas. Entonces, este proceso se repite 57 veces en ese caso, y lo que se obtiene como resultado después, voy a tener, aquí imagínense 57 curvas, todas muy parecidas probablemente, y lo que se hace es calcular el promedio de todos esos H sobre B para cada una de las ventanas, y también estimar para cada frecuencia el promedio más menos la desviación estándar. Eso uno va a tener un valor promedio y una medida de la incertidumbre de ese valor medio. ¿Ya? Entonces, si la medición es estacionaria, en el sentido de que tiene poca influencia de tráfico local y el registro es bastante uniforme, no como este que aparece aquí en esta lámina, es muy probable que el promedio vaya a dar un resultado. La desviación estándar es muy pequeña. Va a haber ahí una banda muy chiquitita en torno al promedio. Les voy a mostrar después cómo luce eso. Si la medición es probablemente como la que está acá, de partida se van a seleccionar súper pocas ventanas de ruido estacionario. El proyecto CESAM, o esta guía que yo les comento, recomienda también cuánto sería el número apropiado de ventanas para poder hacer el cálculo. Si son muy pocas, en ese caso es mejor repetir la medición más que seguir procesando con esos mismos datos. ¿Ya? Incluso si hubiesen muchas ventanas seleccionadas, pero la desviación estándar que uno calcula es muy grande para cada frecuencia, entonces también hay criterios para poder aceptar o eliminar esa medición. Ya, ¿para qué sirve el H sobre B? La razón espectral del H sobre B, primero que todo para poder estimar la frecuencia o periodo predominante de vibración de un depósito de suelo. Y ese periodo predominante de vibración uno lo tiende a asociar a la frecuencia o periodo fundamental del suelo. Recuerden ustedes que la frecuencia fundamental es aquella frecuencia más baja donde el depósito de suelo amplifica más. Que de alguna manera nos dice qué tan flexible o rígido puede ser un depósito de suelo. Y donde generalmente se produce la máxima amplificación sísmica. Por lo tanto, nos interesa detectar esa frecuencia. Después, para lo segundo que nos sirve es porque la forma que tenga la razón espectral y la amplitud de ese peak o del H sobre B en el periodo predominante o fundamental se puede asociar al contraste de impedancia que existe entre el suelo y la roca basal. ¿Ya?
¿A qué me refiero con eso? Fíjense acá, este es el resultado de una ventana, ¿no? Supongamos ahora que supongamos que es el resultado de, no es el resultado de una ventana, sino que es el promedio de todas las ventanas que yo calculé. Ese es el H sobre. Entonces, lo que nos dice esto es periodo predominante de vibración en torno a 1 Hz o a 1 segundo, que es el pic 2 que aparece ahí. Y segundo, nos dice que ese pic tiene una razón espectral del orden de 10 veces, ¿no? 10 veces la horizontal sobre la vertical. Ese valor, por ejemplo, nos está indicando que el contraste entre el suelo y la roca basal es bastante pronunciado. ¿Por qué es interesante conocer que existe un contraste fuerte de impedancia? Porque, recuerden ustedes, cuando vimos la teoría de propagación unidimensional, nos dimos cuenta que la amplificación sísmica depende mucho de ese contraste de impedancia entre el sedimento y la roca, ¿ya? Si el sedimento tuviera la misma velocidad de onda de corte que la roca, no habría amplificación relativa. Si, por el contrario, la velocidad del sedimento es menor, mucho menor que el de la roca basal, se producen amplificaciones considerables, ¿ya? Entonces, qué tanto sea el pic del H sobre B también nos da una señal de qué tanto puede amplificar sísmicamente ese sitio. Y por último, también se ha observado que muchas veces la frecuencia predominante de vibración coincide con la frecuencia predominante de los espectros de respuesta de terremoto. O sea, los periodos, que se los voy a mostrar más adelante también, eh, uno intuye que esta frecuencia fundamental o frecuencia predominante del H sobre B, que tiene alguna correlación con lo teórico, uno esperaría que también hubiese una manifestación de eso para registros sísmicos, de verdad, ¿ya? Y efectivamente, cuando se analizan registros de terremotos, uno encuentra que todas esas frecuencias parece que coinciden de alguna manera. Sobre todo la frecuencia del H sobre B. La teórica a veces no coincide muy bien con la medida de un registro de terremoto, pero sí la frecuencia del H sobre B, o periodo. Siempre hablo indistintamente de frecuencia periodo. Ya, a continuación les voy a mostrar ejemplos de tipos de razones espectrales que se pueden esperar en distintos tipos de suelo. Este, por ejemplo, es un caso de un H sobre B medido en la cuenca de Santiago, en los Finos del Norte. Ahí aparece en la derecha inferior un mapa de Santiago y aparece un punto rosado ahí subrayado. Este punto está un poquito más al norte del aeropuerto de Santiago. Y la característica, y por qué hicimos la medición ahí en ese entonces, hace bastante años, era porque se tenía información de un pozo profundo, con la descripción del suelo que existía en ese sector, ¿ya? Justo ahí. Y resulta que esa descripción está en el dibujo de la parte izquierda de la lámina. Resulta que este depósito tenía un espesor aproximado de 170 metros de profundidad y los materiales que lo componían eran básicamente secuencias de limo, arcilla, unas gravas por ahí, ¿cierto? Pero principalmente material fino. Y la roca estaba a una profundidad de 170 metros. Entonces, si ustedes se fijan, lo que aparece acá son tres razones espectrales. La primera es considerando las componentes horizontales combinadas sobre la vertical. La segunda y la tercera corresponden a las componentes horizontales individuales, H1 sobre B y H2 sobre B. Casi todas son muy parecidas. Y lo que muestra este resultado es básicamente el pic. Lo que nos indica es que la frecuencia predominante de vibración está en torno a 0,5 Hz. ¿Ya? Este valor de acá es aproximadamente 0,5 Hz. Una frecuencia bastante baja, un periodo bastante largo. Además, lo que nos indica es que existe, si ustedes se fijan con cuidado, aparecen como tres así cerritos, digamos, cada una de las curvas. Aparece un cerrito por acá y un cerrito por acá. Y además la amplitud de la razón espectral también es bastante alta, ¿no? 6, también es un valor alto. General sobre 4, diría yo, sobre 3 es un valor considerable de amplitud.
Entonces conocemos aparentemente el periodo predominante o la frecuencia predominante de vibración. Vimos que la forma tiene así tres valles y tres peaks. Y además que las amplitudes son bastante considerables. ¿Ya? Entonces, para estos tipos de suelo, que son más bien limoso, arcilloso, tiene todo el sentido de que uno espere un contraste fuerte de impedancia entre el suelo y la roca, por lo tanto es natural que las amplitudes sean mayores. Y además, si uno hace un simple cálculo de cuál podría ser la frecuencia teórica de este perfil, considerando ese espesor completo de 170 metros y una velocidad de onda de corte del orden de 380 metros por segundo, uno teóricamente obtiene una frecuencia de vibración, así, suponiendo que todo esto es uniforme naturalmente, de 0,55 Hz, utilizando el BSUS partido por 4H que les explicaba la clase hace un par de clases atrás. ¿Ya? Entonces, parece ser que efectivamente depósitos de suelo blando, que son de espesor considerable, se tienen frecuencias bajas de vibración, y además, como estos contrastes de impedancia son fuertes, se tienen amplitudes del H sobre B también importantes. Más ejemplos en suelos que son, digamos, donde hay fuertes contrastes de impedancia, este es el caso del lago Yanquihue, en el sector de la cascada. Medimos aquí porque había habido evidencia de licuación para el terremoto del Maule el 2010, a pesar de que esta zona quedaba a 350 kilómetros al sur de la zona de ruptura del terremoto. La evidencia de licuación es la que ustedes ven ahí en la figura izquierda. Ahí, de hecho, hay una persona ahí en el supuesto cráter que quedó producto de la expulsión de agua, que era la evidencia que se tenía de licuación. Y ustedes pueden ver aquí que ese sitio tiene una frecuencia de vibración en torno a 0,45 por ahí, ¿no? Y un periodo de 2,2 segundos. Fíjense en la forma también. Un pic súper marcado ahí, un segundo pic a frecuencia un poquito mayor. Y este sitio, digamos, además, aparentemente tenía una velocidad de onda de corte relativamente baja, que aquí no aparece muy bien, debe ser entre 300 y 400 metros por segundo. Debido al periodo tan largo, también se esperaba que este depósito fuera muy profundo. Lo que aparece en la derecha es un perfil de velocidad de onda de corte estimado con métodos de ondas superficiales. Y aparentemente esto debería tener una profundidad en torno a los 200 metros. Entonces, en este estudio en particular, que es de Andrés Torres, quien defendió su tesis el año 2017, la hipótesis era que estos sitios, que a pesar de que estaban muy lejos de la zona de ruptura, producto de estos fuertes contrastes de impedancia y periodos largos, eran susceptibles a ondas de periodo largo que viajaban y que hacían resonar el sitio, y producto de esta resonancia era que podía alcanzarse el número de ciclos necesarios para poder hacer que estos materiales licuaran, ¿ya? A pesar de que está súper lejos de Concepción, digamos, y de la zona sur del terremoto. Este otro ejemplo de suelo blando, Laguna de Culeo, esto me parece que lo mostré en alguna clase también. Se tenía mediciones de SCPT, donde la resistencia al cono y la resistencia a fricción nos daban tipos de comportamiento de suelo que eran consistentes con los materiales esperados en una laguna, ¿cierto? Materiales principalmente arcillosos, arenosos y limosos, arcillosos y arenosos, con velocidades de onda de corte superficial en torno a 200, 180 metros por segundo. El BSUS-30 en este caso, por ejemplo, era 230 metros por segundo. Y lo que hicimos ahí fue medir razones espectrales H sobre B y ver cómo andaban los resultados. Lo que aparece acá, por ejemplo, son esos resultados de esas mediciones. Fíjense en la frecuencia. Y estas frecuencias están en torno a 0,55 Hz también. Frecuencia bastante baja. Y lo que aparece en la parte inferior son los registros de vibraciones. ¿Por qué mostramos tres registros? Porque el registro B y el C se hicieron en periodos de tiempo donde no había mucha actividad. Fíjense que las trazas son bastante horizontales, la amplitud bastante similar, con algunos picos ahí de repente, pero bastante menores, ¿cierto?
En cambio, el registro que aparece en la parte A, que es el que está más a la izquierda, tiene unos cambios de amplitud bastante considerables, producto de que al mismo tiempo se estaban ejecutando mediciones de velocidad de onda de corte con el método SCPT. ¿Ya? Indistintamente de ese tipo de ruido, que era bastante espurio, digamos, los resultados eran bastante consistentes. Y nuevamente aquí se muestran frecuencias bajas de vibración y amplitudes grandes, que son bastante consistentes con estos tipos de materiales blandos. Materiales que ofrecen un contraste de impedancia muy fuerte. ¿Ya? En estos sitios, por ejemplo, se espera gran amplificación sísmica. De hecho, en sectores muy cercanos donde hicimos las mediciones se evidenció también licuación por el terremoto del 2010 cerca de la laguna de Culeo, cuando la laguna tenía agua. Bueno, más ejemplos de suelo blando. Esto es Ciudad de México. Lo que aparece en la lámina central es un perfil estimado de velocidad de onda de corte a través de métodos de ondas superficiales. Se considera que los 20 metros superficiales tienen una velocidad de onda de corte tan baja como 80 metros por segundo. Y lo que aparece en la esquina inferior derecha es una medición de H sobre E. Entonces tienen periodo en torno a un segundo. Entonces aquí nuevamente lo mismo. Amplitud, fíjese la amplitud máxima de esas mediciones, 16. ¿Ya? O sea, súper bien. Esto me lo voy a saltar. Les voy a mostrar qué pasa ahora en suelos rígidos. ¿Ya? Entonces ya tenemos una muy buena noción de lo que ocurre en suelo blando. En suelos rígidos, lo que ocurre, y aquí hicimos un experimento parecido al que les mostré al inicio de los ejemplos, con la diferencia de que aquí hicimos mediciones cerca de un lugar donde teníamos un perfil de suelo que era solamente grava. Aquí, por ejemplo, el perfil de suelo de este sondaje en particular, que era un sondaje de una empresa de agua, llegaba hasta los 212 metros, pero existía evidencia a través de gravimetría de que la roca podía estar a una profundidad de 270 metros. Pero todo mostraba grava, todo grava. Entonces lo que se muestra acá es las razones espectrales medidas con distintos sensores en distintos años. Entonces el primero de ellos es el que está acá, que lo acabo de marcar con un ticket, es el H sobre B medido con sensores Lennard de 5 segundos. Estas son mediciones del año 2005 y lo que ustedes ven es que la razón espectral es aproximadamente plana, con un valor promedio en torno a 1 y una pequeña desviación estándar. La segunda medición se realizó el año 2013, corresponde a mediciones con estos sensores de banda ancha, tipo Trillium de 120 segundos de periodo natural, que estoy marcando ahora con un ticket. Y esa medición también, fíjense, como promedio está el negro, ¿cierto? Y la desviación estándar, esta bandita gris, también, en promedio, muy parecido a 1. Y por último, una medición del año 2016 con los trominos, que también tienen un leve ahí aumento de amplitud en torno a 1 Hz, pero en realidad si uno lo considera en comparación a lo que vimos anteriormente para el caso de suelo blando, la amplitud también es muy parecida a 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Es que en suelos rígidos, como la grava de Santiago, por ejemplo, esto en campo de Antumapu, las razones espectrales dan muy cerca de ser planas con amplitudes cercanas a 1. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque los contrastes de impedancia entre el material sedimentario, que en este caso es grava, con la roca basal, es muy tenue. Los contrastes son muy bajos. Esto quiere decir que probablemente las velocidades de onda de corte de la grava crezcan gradualmente, sin saltos abruptos, y que llegan a velocidades de onda de corte a la profundidad, por ejemplo, en este caso de 270 metros, a velocidades de onda de corte que son muy parecidas a las de la roca. No hay un cambio fuerte de sedimento roca, sino que es todo muy gradual. ¿Ya? Entonces, en estos casos, si bien ustedes no van a poder determinar un periodo predominante de vibración, que sería donde se produciría la máxima amplificación sísmica, de todas maneras pueden intuir que el comportamiento sísmico de estos sitios es bueno, producto de que no existe contraste fuerte de impedancia.
sea, es bueno que ocurran cosas como esta. Les voy a mostrar ahora resumen de razones espectrales de todas las estaciones que están ahí colocadas en este mapa de Santiago, que fue una red que desplegamos entre el año 2013 y 2014. Si se recuerdan, no me acuerdo si lo mostré más explícitamente, pero la geología superficial de Santiago, ustedes tienen la parte central y sur que está dominada por gravas, la parte central que es como una zona eh, una zona de transición, podríamos decir. Tenemos ignimbritas hacia el poniente y en la zona norte los suelos finos. ¿Ya? Entonces, todas estas estaciones que ustedes ven acá son de tipo banda ancha, muy sensibles. Y por el hecho de que fueron muy sensibles, se instalaron y se dejaron midiendo por meses, digamos, para obtener un montón de registros de vibraciones ambientales y poder hacer estas razones espectrales y poder establecer las características de los sitios. ¿Ya? Entonces, cuando procesamos los datos nos dimos cuenta de que habían naturalmente razones espectrales planas como las que aparecen acá. El cuadrito indica la amplitud máxima de ellas, ¿cierto? Entonces, si partimos por la de la izquierda superior, digamos, eso es La Pintana, la estación de G19 tiene un comportamiento plano y una amplitud máxima que es 1,3. ¿Ya? Si nos vamos a la amplitud más grande, que es la que está a la derecha en la parte inferior, eso es Las Condes de G26, con una amplitud máxima de 1,6, 1,6, 1,7. Bueno, todas estas estaciones que tienen amplitudes menores que 2 son consideradas planas. O sea, si ustedes hacen un estudio de este tipo y se encuentran con que el promedio de estos valores son menores que 2, uno asume que son suelos buenos, digamos, que tienen un buen comportamiento sísmico porque los contrastes de impedancia son bastante tenues. Después identificamos otro tipo de razón espectral, que ya es cuando ese pic de amplitud empieza a crecer un poquito, ¿no? Que son estos que están aquí en celeste. ¿Ya? Amplitud un poquito mayor que 2. Aparece Santiago, de G01, ¿cierto? Peñalolén, Estación Central, Ñuñoa. La amplitud ya superan un poquito el valor de 2. Está normal que tiene 2,9. Aquí empieza ya a aparecer un pic de vibración. Y ese pic de vibración nos está indicando de que ya empiezan a aparecer contrastes más fuertes. Y dependiendo de dónde esté el pic, va a ser probablemente, muy probablemente, digamos, dónde se va a producir la amplificación máxima. Y si seguimos, digamos, analizando en términos de amplitud, llegamos a zonas como Pudahuel, ¿cierto? Huechuraba, que ya hay amplitudes de 4, más incluso. El caso de Huechuraba, por ejemplo, está en un sitio muy cerca de los cerros. Por lo tanto, tiene una frecuencia más alta porque probablemente el espesor de los sedimentos ahí es bastante alto. ¿Ya? Entonces, si lo vemos esto en términos de ubicación geográfica, y aquí sí que aparece el mapa de Santiago, el mapa geológico que les comentaba. En amarillo están las gravas, en lila están los depósitos ignimbriticos, en verde están los suelos finos del norte. Entonces lo que aparecen ahí en amarillo, que son aquellas estaciones que tienen amplitudes mayor que 3, aparece un ejemplo de dos casos, uno en Quilicura, que es la de G21, y uno en Huechuraba, la de G25, con estos pics bien marcados. Frecuencias súper bien identificadas, amplitudes grandes, lo cual nuevamente nos está hablando del contraste de impedancia que existe en este sitio. Probablemente esos sitios tienen comportamientos sísmicos más malos que los que están en la grava. ¿Ya? Después, si nos movemos un poquito más al sur, ya empezamos a ver amplitudes menores. Si nos movemos ya a la grava de Fentón, vamos a encontrar todas estas razones espectrales planas que están en puntito rojo. Entonces, puntito rojo, buen comportamiento sísmico, cuadrados, yo diría regular, verdes, yo diría malos comportamientos sísmicos. Entonces, eso solamente teniendo en consideración la amplitud. Después, si uno quiere saber la frecuencia del periodo al cual amplifica, ahí tiene que mirar, digamos, la curva correspondiente. Bueno, resulta que en algunos sitios encontramos también que existen dos pics en las razones espectrales. Aquí, por ejemplo, aparece en Maipú un pic a baja frecuencia en torno a 0,5 Hz y uno a más alta frecuencia en torno a 3,4 Hz.
La pregunta es siempre, bueno, ¿cuál me fijo más? Generalmente el pic de alta frecuencia en estos casos está relacionado a un contraste de impedancia en el depósito de suelo, que está cerca de la superficie, y el pic a baja frecuencia está asociado al modo de vibración predominante del depósito completo. ¿A qué se debe el segundo pic en este lugar en particular? Nosotros creemos que es debido a la pumicita o a las ignimbritas que existen en Maipú, ¿ya? Las ignimbritas en general son bastante livianas, tienen velocidades de onda de corte más bajas que la grava, por ejemplo. Entonces, un perfil propuesto para ese sitio es ignimbrita en la parte superficial, que justifica ese pic a 3-4 Hz. Después grava en profundidad hasta llegar a la roca basal. Entonces, eh, si uno considera el depósito completo, es probable que tenga una frecuencia de vibración en torno a 0,5 o 0,55 Hz, más el efecto superficial de la pumicita a 3-4 Hz. Caso interesante en Santiago, el de la ciudad empresarial, por ejemplo. Aquí muestro de todo un poco. El perfil superficial de ese sitio que ustedes ven acá a la derecha, a la izquierda, perdón. ¿Ya? La ciudad empresarial, esto que está, que parece una especie de anillo. Sufrió bastante daño para el terremoto del 2010. Había edificios de altura que tenían formas irregulares, que se deformaron bastante, por lo tanto sufrieron bastante daño. Entonces, si uno mira el perfil de velocidades superficiales, aquí aparece una interpretación del perfil de velocidades con métodos de ondas superficiales de Leighton, donde aparecen velocidades superficiales desde 180 metros por segundo hasta 550 a 20-25 metros de profundidad. Una descripción de los materiales más superficiales hasta los 30 metros, donde se indica un relleno superficial, arcillas, limos, intercalaciones de arena y grava y un conglomerado arcilloso en profundidad. Son suelos finos en general. Lo que aparece acá, en azul, por ejemplo, son resultados de H sobre B medidos con vibraciones ambientales. Y se ve que hay una amplitud en torno a 4 en el pic, que es más o menos el periodo, ¿no? Está en torno a 0,8 segundos. Por ahí. Lo que aparece tanto en gris como en negro son resultados de razones espectrales, pero calculadas con registros sísmicos. Registros sísmicos de la estación R12 que aparece ahí a la izquierda. El procesamiento de esos registros sísmicos es bastante parecido al caso de las mediciones de vibraciones ambientales, solo que en vez de usar varias ventanas en el registro se utiliza una sola. La ventana naturalmente involucra todo el movimiento fuerte que está en el registro sísmico. Entonces, si uno hace la razón de los espectros de los registros en la horizontal sobre la vertical, teniendo la precaución obviamente de suavizarlos razonablemente, obtiene los resultados que están en gris, ¿ya? Para muchos sismos. En este caso no me acuerdo cuánto, pero hay varios, ahí deben haber unos 60 sismos. Cuando uno calcula el promedio de esos sismos, obtiene la curva que está en negro. Y además, en esa estación tuvimos la suerte de registrar el terremoto del 2015 de Illapel. Y para ese registro en particular también se siguió esa metodología que les comentaba de calcular los espectros de las componentes horizontales, suavizarlos, componerlos, dividirlos por la vertical. Entonces ahí tenemos información de que en este sitio los registros de vibraciones ambientales nos dan periodos un poquito más bajos que los que dan los registros sísmicos. Entonces esto es sismo, que está en torno a 1 Hz, y esto es vibración ambiental, que es aproximadamente 0,8 segundos, o 1,2 Hz. Entonces, aparentemente esta técnica también funciona con registros sísmicos y eventualmente podría darnos nociones de eventuales degradaciones de rigidez producto de que las amplitudes que se consideran de movimiento son un poquito mayores que en el caso de vibración ambiental. Lo que está a la derecha es un sitio que también estaba en esta zona, que también analicé para mi tesis de magíster, y lo que muestra básicamente lo mismo, ¿ya? Hay amplificaciones máximas en torno a 1 segundo y un perfil de suelo que es una secuencia de principalmente arcillas, arenas, ¿ya? Algunas intercalaciones de grava. Lo bueno de este sitio es que se tenía un perfil hasta la roca, ¿ya? La roca aquí era en torno a 90 metros.
Entonces uno también podría hacer estimaciones de frecuencia predominante a través de teoría unidimensional y compararlos con estos valores a ver si es que coinciden o no, considerando estas velocidades, digamos, que están en el esquema. Eso con respecto a esta presentación. Quisiera pasarme rápidamente a la otra presentación donde hay un poco más de material, y esto hacerlo bastante breve, dado que no nos queda mucho tiempo de clase. Bueno, entonces yo les comentaba que el método de la razón espectral permitía obtener una estimación de la frecuencia predominante de vibración o periodo predominante, y además qué tanto fuera la amplitud nos daba una muy buena indicación del contraste de impedancia entre el suelo y la roca, que es lo que domina la amplificación sísmica. Fuerte contraste de impedancia, gran amplificación, y viceversa. Entonces, lo que aparece aquí es un H sobre B del sitio de Papudo, que publicaron Leighton y Ruiz el año 2013, donde la razón espectral indica un periodo de vibración predominante de 0,26 segundos, que es el inverso de 3,8 Hz, que es el que aparece ahí en el gráfico. ¿Ya? Esto de aquí es 3,8 Hz. Además nos indica que la amplitud es bastante considerable también, es 5,5, lo cual también nos dice que es muy probable que ese sitio haya experimentado amplificación sísmica. Si uno analiza los registros del terremoto del 2010 en Papudo, lo que tiene los registros particulares de la componente este-oeste y norte-sur están aquí indicados en la izquierda y la derecha en la parte central, en esa figura central. La aceleración máxima de la componente este-oeste alcanza en torno a 0,4 G, una aceleración bastante considerable. Y además una duración del movimiento fuerte bastante importante también. Aquí aparecen 80, casi 90 segundos de movimiento fuerte. Lo que aparece en la parte superior es un espectrograma, que lo que hace es traquear la frecuencia predominante de vibración del registro sísmico. Esto se hace dividiendo ese registro en pequeñas ventanitas temporales, calculando la transformada de Fourier y viendo cuál era la frecuencia que tenía más energía. Entonces, esas frecuencias que tiene, o esa banda de frecuencias que tienen más energía, está marcado con rojo en este gráfico de arriba, que muestra frecuencia en el eje Y y tiempo en el eje X. Entonces, si nosotros hacemos zoom, por ejemplo, la componente norte-sur, lo que vemos es que esa banda roja está en torno a 3 y 4 Hz, más o menos. 3 y 4 Hz. En la componente norte-sur lo mismo. Esa banda, a pesar de que el registro es muy largo, fíjense, siempre tiene energía predominantemente en esa banda. Y si comparamos con el valor que se obtiene del H sobre B, también el H sobre B predice que la amplificación máxima se produce en torno a esa banda. 3,8 Hz no dice esto, pero en el fondo está ahí en esa banda. ¿Cuál es la conclusión de esto? Es que efectivamente cuando uno analiza registros sísmicos, los sitios que tienen razones espectrales marcados, como en este caso en Papudo, durante el terremoto tienden a vibrar predominantemente en esa frecuencia. ¿Ya? Lo que está abajo son los espectros de respuesta, que también corroboran esta idea. O sea, también tienen un pic súper marcado en torno a los 0,26 segundos, que son los 3,8 Hz que les mencioné. Entonces, sí, parece ser que esta frecuencia o este periodo es una característica de vibración muy fuerte del sitio, que incluso se manifiesta durante el terremoto. Este mismo ejercicio lo hicimos en un sitio en Iquique, Escuela Chipana se llama la estación, y lo que aparece a la izquierda son resultados de mediciones de vibraciones ambientales que hicimos una vez ocurrió el terremoto, digamos, en la estación con los rangers que le mostraba, estos sensores de una componente. El resultado es que el periodo de vibración es 0,34 segundos, que nos da bien el pic. Y cuando analizamos los espectros de pseudo-aceleración que están a la derecha, nos da que la componente norte-sur y la este-oeste tenían pic justo en ese periodo, 0,34 segundos. La componente vertical naturalmente un poco más arriba. Terremoto de Illapel lo mismo. Fíjense en las componentes
aquí las menciono como SX y SY. Esas son las horizontales, la vertical es la que está abajo. Si nos vemos, por ejemplo, si vemos el registro del terremoto de 1985 en Illapel. Este registro tiene una duración de 50 segundos, movimiento fuerte, una aceleración máxima en torno a 0,12 G. Y si uno traquea nuevamente el rango de frecuencia predominante de este terremoto, uno encuentra que ese valor está en torno a 4 o 5 Hz, por ahí, que es lo más rojo de esta señal, de este espectrograma que está en la parte superior. Ahora, si comparamos eso con mediciones de H sobre B, con distintos sensores, ¿ya? Aquí están resultados de Rangers en las dos filas superiores, o sea, en la fila superior y Tromino en la fila inferior. Encontramos que el H sobre B es mucho menos marcado, porque la amplitud máxima no supera los 4, pero sí vemos que el pic se puede identificar claramente en torno a 5 Hz, ¿ya? En casi todos los registros. En ese, en ese, en ese y en ese. Entonces, esto, recuerden, en torno a 5 Hz. Si vemos el espectrograma, también la energía máxima de los registros también está en torno a 5 Hz. Así que parece ser que indistintamente de los sitios, mientras hayan así razones espectrales medianamente marcadas, ese periodo o esa frecuencia se marca bastante bien durante un terremoto. Lo que van a encontrar más adelante, yo creo que con esto voy a cerrar porque es más de lo mismo, digamos, son ejemplos de razones espectrales en distintos tipos de suelo. Estos son en roca, son registros de vibraciones ambientales, de un terremoto y de varios sismos. Lo que se ve es que son todas planas, digamos. Depósitos someros, que quiere decir que el depósito de suelo en sí tiene un espesor bajo. Aquí, por ejemplo, esto es Regimiento Granadero en Iquique, son 16 metros de suelo, también lo mismo, comparación de vibraciones ambientales, terremoto y registro sísmico. Aparecen periodos bajos de vibración, pero muy marcados, digamos, en el sentido de que la amplitud de esto es bastante grande, casi 6. Razones espectrales con 2 pic, muy parecido a lo que les mostré en Maipú, donde se especula que aquí el contraste de impedancia es porque hay dos capas de suelo que generan un contraste cerca de la superficie y otro más profundo. Y más ejemplos. Aquí está un caso de Maipú, Estadio Santiago Hueras, Ciudad Empresarial nuevamente, que se los mostré, el Aeropuerto de Santiago, que tiene la peculiaridad de tener un periodo de vibración excesivamente largo. Fíjense aquí, las vibraciones ambientales predicen un periodo en torno a 2-3 segundos. ¿Ya? Esto de acá. Eso es 2 a 3 segundos. Son sitios que tienen velocidades de onda de corte medianamente bajos, pero profundidades de estrato bastante considerables, entonces se justifican estos periodos requete contra largo. Más ejemplos, efectos no lineales, más 2 pic, grava de Santiago, etc. ¿Ya? Bueno, por temas de tiempo no voy a seguir con esta presentación, ustedes la pueden revisar después más en detalle, si tienen dudas me preguntan, pero a modo de resumen, comentarle entonces que la razón espectral lo que logra o lo que busca es tratar de tener un estimador de la función de amplificación, donde su principal fortaleza es tratar de identificar la frecuencia predominante de vibración en suelos que tienen fuertes contrastes de impedancia, y además tratar de estimar qué tanto podría ser esa amplificación en términos relativos, ¿ya? Es decir, si yo tengo una amplitud grande, sobre 4 en el pic, por ejemplo, un valor de referencia, ustedes podrían esperar grandes amplificaciones sísmicas. Por otro lado, también sirve si es que se encuentran razones espectrales planas. En esos casos, eso es indicador de que el contraste entre el suelo y la roca es bastante más tenue, ¿ya? Contraste bajo, velocidades de onda de corte que crecen gradualmente en profundidad, por lo tanto, no es de esperar que el comportamiento sísmico de esos sitios también sea bastante mejor. ¿Ya?
Así que eso, como les comentaba al inicio de la clase, esta ya será la última que tengamos en el semestre. Tienen después ya el examen, que es el Control 2 básicamente, el 7 me parece de enero. Tienen la entrega de la tarea también esa misma semana. Y bueno, si durante la elaboración de la tarea tienen dudas, eventualmente podemos hacer una sesión especial quizás la próxima semana para aclarar algunos conceptos, pero naturalmente tiene que surgir el interés de ustedes, ¿ya? Si tienen interés y dudas colectivas, ojalá podemos hacer una sesión para aclarar temas referentes a esa tarea, ¿ya? No sé si tienen dudas antes de terminar. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Dale tú. Ya, dale, gracias. Acerca de la interpretación de los segundos peaks en los espectros, como que no me quedó muy claro cómo interpretarlo en el tema de la profundidad de los estratos. Ya, aquí tenemos un ejemplo esto es un sitio en La Serena, ¿ya? Entonces lo que ocurre, y para esto tiene que uno entender un poquito la geología, es cuando salen cosas de este tipo, lo que uno espera es que hayan dos contrastes de impedancia fuerte. ¿Qué quiere decir contraste de impedancia? Que hayan cambios de velocidad marcados, ¿ya? Típicamente el contraste de impedancia de un depósito de suelo va a ser entre el suelo y la roca. Es el más grande en general. O sea, si una roca tiene, por ejemplo, no sé, 1800 metros por segundo, un suelo es difícil que tenga esa velocidad, una velocidad tan alta como esa. Entonces, no sé, pues podría tener, qué sé yo, estoy inventando, ¿no? Podría tener 800 metros por segundo. Entonces, pasar de 800 metros por segundo a 1800 es casi más del doble. Entonces, ese contraste de impedancia generalmente te genera los peaks a periodos largos. Aquí estamos viendo el H sobre V como función del periodo, ¿no? Ahí está como función de la frecuencia. Entonces, los contrastes fuertes de impedancia entre el suelo y la roca basal generalmente dan el periodo más largo. Lo que podría ocurrir también muchas veces es que los depósitos de suelo tienen capas de suelo que tienen contrastes fuertes de impedancia entre un suelo y otro. Podría ocurrir que en la parte superficial tú tienes una arcilla, por ejemplo, de 200 metros por segundo. Y más abajo tienes una grava de 600 metros por segundo. Entonces tú comparas la velocidad de la arcilla de 200 contra la grava que es 600, también tiene un salto súper brusco, que es 3 veces uno del otro. Entonces también es esperable que se produzca una amplificación entre esos dos materiales, ¿no? Si tú haces pasar una onda de corte, por ejemplo, a través de la grava, al llegar a la arcilla va a amplificar también. Entonces ahí ahora yo tengo dos contrastes. Tengo uno de la arcilla con la grava y después tengo el de la grava con la roca. Entonces esos dos contrastes de impedancia son los que se marcan en el H sobre E como estos dos peaks. El peak de periodo más largo en este caso sería el contraste de la grava con la roca y el peak de periodo más corto sería el de la arcilla con la grava. ¿Ya? Entonces, siempre que uno tiene cosas de este tipo, tiene que tratar de interpretarlo en términos de que hay más contrastes de impedancia marcados en el depósito. Igual ¿cómo se llama? Uno tiene que tener una cierta noción de cómo es la geología, ¿no? ¿Se entiende? Ya, y siempre cuando el periodo a mayor frecuencia, ¿significa que es más superficial el estrato? Sí, O sea, el contraste de impedancia. sí. En el caso de la pumicita, por ejemplo, o de la imbrita en Santiago, generalmente aparecen pic producto de que tenemos esa capa de pumicita superficial. También hay de este tipo en Valdivia, en algunos sectores, en Temuco también, pero y en general en varios lugares, digamos, que son comparables, incluso a veces aquí por ejemplo, el de periodo más corto tiene mayor amplitud que el otro, o sea, son súper marcados. Eh, y el tema de eso es que, claro, muchas veces tú tienes el contraste de impedancia cerca de la superficie, te puede generar gran amplificación sísmica. Hay que tener ojo con esos picos. Yo creo que no están muy bien estudiados todavía. ¿Cuál es el efecto? Me refiero a esto.
Muchas veces, de hecho, lo que no alcancé a comentar hoy día fue el tema de la clasificación sísmica de sitio. Hasta hoy en día se está utilizando solamente el BSOS 30 y la propuesta de cambio normativo está considerando utilizar el periodo de vibración ahora. El periodo de vibración se utiliza como una especie de castigo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener una clasificación de acuerdo a BSOS 30, pero si el periodo es más largo que el que yo espero para ese sitio, entonces se degrada la clasificación en una categoría. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo estoy en categoría o en suelo tipo B, que debería tener una BSOS 30 entre 500 y 900 metros por segundo, si cumplo con esa condición y además el periodo de vibración está en un rango, digamos, aceptado para ese tipo de sitio, sigue calificando como categoría suelo tipo B. ¿Ya? Pero si el periodo fuera más largo que el que está especificado para ese tipo de suelo, entonces se degrada a tipo C. ¿Ya? Ese periodo generalmente se considera como el periodo más largo, que en este caso, del ejemplo que le estoy mostrando ahí, sería más o menos, este periodo es el, chuta, debe ser como 0,085 segundos. Entonces, ese es el que uno utilizaría para la clasificación. Sin embargo, uno tiene un pic a más periodos más cortos, ¿no? Que podrían ser a lo mejor para las estructuras que hay en ese lugar, podría a lo mejor ser más dañino. ¿Ya? Entonces, yo creo que es un tema que todavía no está muy resuelto. ¿Se entiende? Ya, profe. Ya, muchas gracias. Sí, quedó claro. Ya. ¿Quién más tenía dudas por ahí? ¿Se parece? Profe, yo tenía dudas, tenía dos. Cuéntame. Una con respecto a la materia, que es, no sé que esta clase como que lo iba a ver de mejor forma, pero no entiendo lo que es la razón espectral de H sobre B. ¿Qué estoy viendo ahí en el horizontal sobre el vertical? No logré ver, en verdad. Ya. Bueno, la razón espectral H sobre B lo que propone es que con mediciones de vibraciones mentales en superficie, ¿cierto? Procesándolas de esa forma, como les expliqué, tú puedes tener un estimador de la función de transferencia. Entendiendo que la función de transferencia lo que me dice es para cada frecuencia cuánto amplifica una onda que pasa a través de este medio. Ahora, ¿qué tipo de onda? Puede ser onda S, que es lo que vimos acá, pueden ser ondas superficiales también, amplifican en frecuencias parecidas. Entonces, lo interesante es que esta metodología es una metodología empírica que me permite tener un estimador de esa función de transferencia, sin la necesidad de tener registros sísmicos de partida, sin la necesidad de tener un sensor en superficie y uno en la base del depósito, que es súper costoso porque hay que hacer una perforación, instrumental, todo. Y sin la necesidad de, a lo mejor, tener algo más simple, que es el registro de un terremoto en superficie y el registro de un terremoto en un afloramiento rocoso que se pueda considerar como un sitio de referencia. ¿Ya? Entonces, velo como una forma de procesar vibraciones ambientales que de forma empírica se ha demostrado que es un estimador razonable de la función de transferencia. Lo que yo te comentaba al principio también era que la interpretación de esto desde un punto de vista teórico tiene para todo, digamos. O sea, una interpretación muy simple que hacen Nakamura en el año 89, hasta interpretaciones súper complejas como la de campos difusos de Sánchez Cerro y sus colaboradores. Esto lo empezaron a desarrollar quizás por ahí el año, antes del 2010 quizás, pero por ahí empezaron los artículos más interesantes. Y otros autores, naturalmente. ¿Ya? Entonces, desde un punto de vista teórico tiene muchas interpretaciones, pero lo cierto es que como una medida empírica sirve un montón. ¿Por qué? Porque es simple, existe software gratuito, digamos, que sirve para utilizarlo, y se ha demostrado, o por lo menos lo que yo les mostré aquí, es lo que se conoce con respecto a su alcance. Digamos. Se pueden estimar periodos de vibración que coinciden con los periodos de los terremotos, se puede esperar amplificación en aquellos sitios donde las razones espectrales tienen altas amplitudes, se espera también que los comportamientos sísmicos donde la razón espectral es plana sea mejor que en otros sitios, etc.
¿Se entiende, José? Esto igual no es fácil de entender a la primera, ¿eh? Igual requiere maduración, pero yo por lo menos con el material que les dejé incluso aquí un paper de Molnar, el material complementario, para que vean un poquito la historia y cuáles son las aplicaciones. Así que si están un poquito, todavía no están muy convencidos, revisen las clases estas, los videos de estas clases y además traten de ir a ese paper porque explica un poquito mejor el desarrollo. Quizás ahí con más tiempo lo puedan digerir mejor. ¿Ya? Vale, profe, que era la duda porque, por ejemplo, claro, H sobre B es como, no sé lo que estoy procesando, pero sé a lo que estoy llegando, que es la función de amplificación, entonces para temas ingenieriles, gané, po. O sea, me refiero a que tengo la amplificación y es lo que me sirve en el fondo para trabajar. Ahora Exacto. bien, no sé lo que hay detrás, pero para efectos de este curso y del control, ¿es importante saber lo que hay detrás o lo importante es entre comillas, ganar y obtener el valor de la amplificación? Que, Lo que pasa es que lo que tú dices como que no se sabe lo que se tiene, yo lo veo como que se tienen múltiples interpretaciones. ¿Ya? Hay un grupo que dice es esto, hay otro que dice que es esto otro, que esto otro. ¿Ya? Porque efectivamente cuando uno hace análisis teórico le dan cosas parecidas. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa? ¿Quién tiene la razón? De todo ese grupo, a lo mejor unos tienen un 80% razón, el otro tiene un 20% razón. ¿Ya? No existe, no es unánime en la comunidad científica la interpretación de qué es lo que se está midiendo. ¿Ya? Eso es la conclusión, no hay unanimidad. Cada uno tiene su forma de interpretarlo. Pero lo cierto es que si yo hago la medida empírica, que es tener un sensor, medir vibraciones ambientales por 30, 40 minutos, procesarlo con esta forma que yo les mostraba, se obtiene un resultado que te sirve mucho para ingeniería. Te sirve un montón. Te sirve así, yo diría que incluso más que el BSUC 30. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, es probablemente una combinación entre lo que explicó Nakamura, lo que explicó Sánchez Sema, Lermo Chávez, García, etc. ¿no? Todas esas visiones podrían estar bien en parte. Eh, para efectos del control, naturalmente, o sea, una respuesta como la que te acabo de dar es una respuesta apropiada, ¿cierto? Desde un punto de vista de ingeniería, una herramienta súper poderosa y útil, que, que se está utilizando mucho en todas partes del mundo. y también hablando de eso, tengo la función de factor de amplificación con este H sobre B, ¿puedo hacer o sea, puedo obtener anchos ah, o sea, largos de estrato? Saber cómo Ya, cuál era ese eliminado de cosas por el claro, estilo, ¿puedo saber grandes sí, recortes? eso no lo vimos en el curso, pero existen metodologías, por ejemplo, que permiten obtener perfiles de velocidad de onda de corte combinando información de curvas de dispersión obtenidas con métodos de ondas superficiales con información de H sobre B. ¿Por qué es interesante ese tipo de metodología? Porque muchas veces los métodos de ondas superficiales no son capaces de resolver bien las bajas frecuencias. Entonces parten de frecuencias, qué sé yo, con suerte 5 Hz, por ejemplo, de 5 Hz hacia arriba. En cambio, muchas veces el H sobre B permite tener buenas estimaciones a baja frecuencia. Y lo que se hace muchas veces es generar una inversión conjunta que se llama, que es considerar la información de la curva de dispersión más el H sobre B y, dependiendo de la teoría que se utilice, generar perfiles que sean capaces de satisfacer las dos condiciones, como un problema de optimización. ¿Ya? Y lo que se ha encontrado, y nosotros lo hemos usado bastante en Santiago, es que al combinar esas dos informaciones uno puede encontrar perfiles de velocidad que son más profundos. Y perfiles de velocidad significa tanto los espesores de las capas como las velocidades de onda de corte. Así que sí, se puede efectivamente utilizar para encontrar perfiles de suelo teórico al menos. ¿Ya? Vale, profe, bacán. Y la última consulta, profe, que Ujú. no es materia, ¿va a existir alguna instancia del reclamo del control que tuvimos, o sea, del control uno del curso? Que le pregunté Eh, al auxiliar y todavía no me ya, responde. yo me imagino que sí, voy a hablar con el profesor Ochoa, le voy a preguntar le voy a pedir que lo Que no haga. es nada oficial, no explicaban nada el foil, no quiero mandar un correo y como
comillas. Sí, no, Si pero no- siempre hay instancias de revisión y reclamo, así que no se preocupe. Ya, vale, bacán, gracias. Bueno, yo creo que ya nos pasamos un poquito, así que les doy las gracias. Profesor, Sí, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Que tengo una duda. O cuéntame. no sé si le pregunto después. Que tengo una consulta de algo como nuevo que en verdad se podría ocupar, que es utilizar los acelerómetros de los celulares, de los smartphones, para medir este tipo de onda. O sea, obviamente no un acelerómetro tan bueno como los especializados, pero estoy pensando como existen métodos de bajo costo para generar estas curvas que son de gran utilidad para analizar terreno. Yo no he visto, Nicolás, nunca he mirado un registro de aceleración de smartphone. No sé qué tan, no sé qué tan, no sé la verdad si puede servir, digamos, porque son sensores de bastante baja calidad, diría yo, más bien. Me imagino que deben funcionar como trigger bastante bien. Y quizás para medir aceleraciones peak, cosas así, pero de ahí a tener un registro, digamos, como los que uno tiene con un sensor de mejor calidad, yo sería un poquito escéptico. Pero no digo que no pueda funcionar, podría ser, digamos. Eh, pero no he visto, la verdad, aplicaciones de este tipo. Eh, bueno, si tienes algo, a lo mejor me lo puedes enviar, lo puedo revisar y quizás comentar después en el futuro. Ya, profe, muchas gracias. Ahí le mando un mail. Gracias a ti, gracias a ti. Buena pregunta. Bueno, entonces si no hay más comentarios y dudas, dejamos la casa hasta acá. Profe, Y sí, ¿le podría hacer una consulta corta en lo que habíamos hablado el jueves pasado, profe? sí, ahora lamentablemente no tengo, ahora en este preciso momento voy a tener que volar a otra reunión, así que Ah, ya, o le no mando puedo, un correo. pero podemos verlo, si me escriben nos podemos juntar. Yo creo que ya con más seguridad la próxima semana, vamos a estar un poquito más desocupados. Ya, profe. Ahí también Muchas gracias. alguien más me pidió reunión, así que sí, podemos verlo también. Mándame correo y nos reunimos mejor para verlo con más calma. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Gracias. Súper. Chao. Cuídense todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.